Y estamos con la ciudad de Puebla, donde reside allá Abel Pérez Rojas, prácticamente un hombre muy vinculado a la cultura, a la poesía, a los libros y a todo el acontecer. Bienvenido, amigo Abel. ¿Qué tal, Isidoro? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, amigos también de la radio FM allá en Argentina. Pues hoy, si me lo permites, Isidoro, Sí. quiero hacer una serie de reflexiones en torno a esta reunión que se efectuó ayer en el marco de la APEC. ¿Qué es la APEC? Es el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Y la APEC reunió a varios líderes del mundo, presidentes, primeros ministros de cada uno de sus países, y en ese contexto se efectuó la reunión entre López Obrador y Joe Biden. Es una reunión un tanto atípica, no porque no haya esta comunicación frecuente, directa entre México y Estados Unidos, sino porque han sido muy, muy escasas las giras del presidente López Obrador al extranjero. Realmente ha dejado pasar una gran cantidad de reuniones internacionales con líderes del mundo y siempre él ha argumentado que la mejor política exterior es la política interior. Una situación que ha recibido una serie de críticas porque, a decir de algunos analistas, se pierde la oportunidad de interactuar, de platicar, digamos, en corto y de manera oficial con otros líderes situaciones bilaterales. Pero en este contexto se desarrolla la reunión de Joe Biden. Hay por lo menos públicamente, Isidoro, públicamente hay una línea de ocupación muy importante en la agenda de los Estados Unidos en relación con México. Una línea tiene que ver con el narcotráfico y específicamente el trasiego de fentanilo, ¿sí?, para la producción de drogas sintéticas. Sí. Recordemos que el fentanilo es la base para una gran cantidad de drogas que se derivan del mismo y que, a decir de los especialistas, es 50 veces más potente que, digamos, por ejemplo, drogas como la heroína, y que también en ese contexto es más barato. Entonces, estamos hablando de una droga que es, a decir de algunos especialistas, más potente que la heroína y más barata que esta. Y que hoy día, en algunas zonas de los Estados Unidos, está generando, reproduciendo algo así como escenarios apocalípticos. Lo que se ha dado en llamar, y quizás ustedes también allá en el Polo Sur ya habrán visto, lo que se ha dado en llamar las ciudades zombies, porque esta droga provoca unos efectos de deterioro mental muy acelerados. Además, a la persona como que la va secando, prácticamente como que la va secando, porque se genera una delgadez, una palidez extrema, y las personas se quedan, como en México decimos, en el viaje, y van deambulando como zombies por las calles. Algunos se quedan paralizados y se les pierde. Y esto ocasiona una serie de muertes que ha alertado a los Estados Unidos, porque, bueno, pues para variar, ahí es en donde se encuentra
el mayor mercado de consumidores. Entonces, esta es una de las líneas de interés que los Estados Unidos ha estado presionando a México, porque ha señalado que es por la frontera con México y a través de los cárteles de las drogas mexicanas cómo se hace llegar esta sustancia base y esta droga sintética hacia los Estados Unidos. Y México ha dicho que aquí en este país, en nuestro país, no se produce esta droga y que en todo caso tiene que señalarse a China como el principal país exportador del fentanilo. China ha negado esto y bueno, ahora ahí está empantanado. Y ese fue uno de los temas principales que fue abordado en la reunión entre Joe Biden y López Obrador. Y otra línea, mi querido Isidoro, tiene que ver con la migración. Hay una presión muy fuerte de los Estados Unidos para que México tome medidas más contundentes, más fuertes, y se impida el paso de hermanos centroamericanos, así como también de otras nacionalidades hacia los Estados Unidos. Porque ustedes recordarán que desde hace un par de años, ahora se ha dado en llevar caravanas de cientos de migrantes que atraviesan caminando. Claro. Y bueno, México ha tenido que reforzar la frontera sur para evitar que esto sea. Sin embargo, pues no hay, digamos, la frontera natural entre México y Centroamérica, pues son sus ríos. Sin embargo, no hay como tal una cerca, no hay un límite puesto por el hombre más que las barreras naturales. Y luego, que es tal la cantidad de migrantes que cruzan por esa frontera que es una coladera. Pero ya llegando a los Estados Unidos, ustedes tendrán presente este muro que construyó Donald Trump, que no terminó de construirlo, primero que ya estaba, inclusive que Barack Obama también levantó parte de ese muro, que los presidentes de los Estados Unidos, los más recientes presidentes, han puesto kilómetros al muro que tanto presumió Donald Trump. Bueno, aunado a eso, ustedes recordarán que hubo la amenaza de la colocación de aranceles, de la declaratoria de emergencia humanitaria por parte de los Estados Unidos y de una serie de medidas en donde más le duele a México, que tiene que ver, por ejemplo, con la importación de energía, con el paso de las remesas de los mexicanos que trabajan en los Estados Unidos. Entonces, ahí ha habido una serie de amenazas, de amagos por parte de legisladores y en su momento del propio Donald Trump. Bueno, gracias a todo eso, México y específicamente esta administración ha reforzado sus medidas antimigrantes y ha tenido que, a través de la Guardia Nacional y del Instituto Nacional de Migración, devolver muchos migrantes centroamericanos a sus países. Pero por otro lado, con la renegociación de este acuerdo comercial entre México y Canadá, México, Canadá, Estados Unidos, y las leyes accesorias, las leyes que se derivan de estos acuerdos, ahora Estados Unidos no tiene la obligatoriedad de regresar a los centroamericanos, a los hermanos centroamericanos, a sus países, sino que los puede regresar únicamente a México. Una vez que los devuelve cruzando la frontera entre México y Estados Unidos, ya Estados Unidos se desentiende de ellos. Entonces, hay una crisis humanitaria real
en la frontera entre México y Estados Unidos, porque son miles y miles de migrantes que se encuentran varados, que quisieran pasar a los Estados Unidos, que no les es posible y que se quedan hacinados en la frontera entre México y Estados Unidos, que hay que decirlo que es una de las fronteras en el mundo con mayor acumulación de personas de otras nacionalidades. En la frontera entre México y Estados Unidos, pues no solamente se encuentran hermanos centroamericanos, sino de otros continentes. Entonces, esas dos líneas, la cuestión relacionada con las drogas, muy específicamente el fentanilo, y por el otro lado, lo relacionado con los migrantes, fueron las dos grandes líneas que se tomaron en la agenda del análisis entre López Obrador y Joe Biden. Hay que decir también, yo agregaría algunas situaciones, estimado Isidoro, que cuando Joe Biden ganó la presidencia de los Estados Unidos a Donald Trump, gran parte de la derecha, de los grupos políticos contrarios a López Obrador, presagiaban que llegando Joe Biden iba a haber un derrocamiento del gobierno de López Obrador, porque indudablemente que López Obrador le agarró la medida, le tomó la medida a Donald Trump y pese a las presiones logró establecer un gobierno de cierta comunicación, de cierto entendimiento con Donald Trump. Entonces, algunos hasta señalaban una especie como de simpatía, como de preferencia por parte del gobierno mexicano por el hecho de que pudiera quedar Donald Trump, por absurdo que esto pudiera parecer. Pero debía entenderse esta serie de críticas a partir de que, no obstante las constantes amenazas, finalmente estas no se consumaron y sí lograron establecerse varias reuniones y varias comunicaciones entre López Obrador y Donald Trump. Por eso se hablaba de que cuando llegara Joe Biden se iban a congelar las relaciones entre México y Estados Unidos y, ¿por qué no?, hasta se deseaba una cuestión de intervencionismo por parte de ciertos grupos de la política mexicana, deseando que el gobierno norteamericano interviniera en los asuntos internos de México. Y esto sabemos que siempre es una situación tan delicada que ha quedado muy bien grabada en ese dicho que se escucha mucho aquí en México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Porque indudablemente, y hay una serie de reportajes, una serie de historias que lo avalan a lo largo de los años, pues que el gobierno norteamericano, a través de sus diferentes agencias, tiene intromisión en la vida de los mexicanos. Si no, digamos, de manera pública, sí, también de manera encubierta, de manera virtual sería, ¿no? Que aparentemente no quede en mano ni quede huella. Sí, perdón, Isidoro. Sería virtual, ¿no? Una forma virtual de alguna manera de influir. Pero a ver, habría que dialogar, habría que aclarar esto de virtual, porque pues lo virtual pareciera, o por lo menos en el ámbito de la electrónica, se queda en un entorno electrónico, en un entorno a distancia, donde no hay, digamos, un efecto físico. Pero aquí sí estamos hablando de algo totalmente, digamos, con efectos en la realidad, claro. Porque no se puede descartar esta aseveración que han hecho diferentes investigadores mexicanos, inclusive de las propias universidades norteamericanas, en el sentido que gran parte del narcotráfico que se genera en México, pues proviene y está de alguna manera con el visto bueno de las agencias norteamericanas. Y la crítica que siempre se ha hecho, bueno, ¿cómo
hay ese financiamiento de las actividades, digamos, no avaladas por el Congreso norteamericano, y si no están avaladas, ¿de dónde viene ese presupuesto? Bueno, pues más de uno de las personas que se ha dedicado a investigar este tema sostienen que viene del financiamiento que provoca el narcotráfico. Sin Entonces, duda. claro que esto no se puede, digamos, por lo menos públicamente señalar, ¿no? Creo que nadie, ninguna de las dos autoridades, ni de los Estados Unidos ni de México, se atrevería a hacer este tipo de señalamientos de forma pública. Siempre entendemos que se maneja esto de manera discreta. Y esa es otra línea, Isidoro. Una cosa es lo que públicamente aparece en las fotografías, una cosa es lo que podemos recrear y otra cosa es lo que se lleva a cabo sí o sí en las mesas de negociación, en donde pues el buen trato entre autoridades perdura en las mesas, pero las verdades se dicen como tal y los acuerdos se establecen también muy directamente, aunque no queden plasmados en ningún documento. Y eso es otra línea, digamos, de la especulación en donde tendríamos que ver en los próximos, en lo que resta por lo menos de esta administración, porque esta administración, recordarán ustedes amigos que nos siguen, recordarán que a mitad de año hay elecciones para elegir nuevo presidente de la República aquí en México, para elegir a 9 gobernadores, la renovación del Congreso de la Unión, es decir, de la Cámara de Diputados y de Senadores, y de varios de los congresos locales, de esas 9 entidades en donde habrá elecciones locales. Entonces, estamos en un año electoral y habrá que ver los efectos de esta reunión cumbre entre Joe Biden y López Obrador. Y digo esto porque, bueno, pues es el tema del cual estamos hablando. Habría que referirse, por otro lado, también a las consecuencias de los diálogos que los diferentes presidentes sostuvieron entre sí. Pero en este caso de López Obrador y Joe Biden y López Obrador, tendríamos que ver por dónde fueron realmente los acuerdos en lo que resta de esta actual administración. Estamos hablando algo así como de 7 meses y medio. Veríamos por dónde viene y por el otro lado también, si es que de alguna manera se colocó la alfombra, se colocaron las bases de lo que pudiera ser la próxima administración, en caso, por supuesto, de que ganara la candidata oficial del partido gobernante, o la precandidata, porque en estos momentos hay que decirlo también que todavía no hay candidatas, son candidatas y candidato aspirantes a la presidencia de la República. Pues así a grandes rasgos, mi querido Isidoro, una vista muy, muy general. Siempre en estas situaciones ya sabemos que los líderes de los países que estuvieron ahí, y digo líderes refiriéndome, por supuesto, desde los poderes establecidos y desde la formalidad, porque ya sabemos que hay liderazgos que no dan la cara, que no aparecen y que son los señores del dinero y que pues finalmente ellos, muchos de ellos, estos grupos, estas transnacionales, estos corporativos, son los que tienen la última palabra. Sin duda te digo, Abel, para nosotros que lo vemos desde la tribuna, vimos a un Biden que lo calificó muy cariñosamente a López Obrador, pero aparte dejó establecido, y esto fue lo que de alguna manera no es que me haya sorprendido, pero sí es grato, de que calificó a México como un socio imprescindible. Y esto debería haber sucedido siempre, ¿no? Bueno, mira, tenemos que ver lo siguiente, Isidoro. Públicamente, palabras más, palabras menos, eso siempre
de alguna manera, excepto las locuras de Donald Trump, de alguna manera han sido los calificativos, ha sido la postura de los gobernantes norteamericanos hacia México. Siempre como un socio importante, como un socio imprescindible, como el hermano menor. Y no perdamos de vista que hay varias cuestiones al respecto, Isidoro, que debemos traer a este análisis. Primero, que algo así como el 90%, casi el 90% de la población de origen latino en los Estados Unidos son de origen mexicano. Total. Sí, estamos hablando de una inmensa mayoría, la inmensa mayoría de la población migrante de origen latino en los Estados Unidos es mexicana. Por un lado. Perdón, por ahí escuché que eran como 50 millones de almas de origen mexicana en los Estados Unidos. No sé si será veraz esto, pero la idea es que es muchísimos mexicanos en los Estados Unidos y por consiguiente sus hijos también y sus nietos, ¿no? Bueno, mira, hay que comentar algo, Isidoro. Al menos la información nacional, la información oficial, que es del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, que es el INEGI, sí, dice lo siguiente. Mira, en el 2021 la población mexicana residente en el territorio mexicano es de 126 millones. Oh. En el 2020, en México, 126 millones. Y la nacida en México, nacida en territorio mexicano, pero migrante hacia los Estados Unidos, es de 11.7 millones. 11.7 millones nacida en territorio nacional y radicante en los Estados Unidos. Ahora, pero por otro lado, Isidoro, la población mexicana nacida en el extranjero, digamos en cuanto a la primera generación, la generación más inmediata, casi en su totalidad allá en los Estados Unidos, estamos hablando de 13.5 millones más. O sea, estamos hablando de casi 25 millones de mexicanos en los Estados Unidos. Impresionante. Ahora, estamos hablando de 25 millones. Por otro lado, hay otra categoría, digamos, de los mexicanos nacidos en el extranjero en segunda y sucesivas generaciones. Estamos hablando de otros 12 millones de mexicanos. O sea, estamos viendo un total casi de 37 millones, 30 y tantos millones de mexicanos, prácticamente todos en los Estados Unidos. Quizá, digamos, para redondear los números, habría que decir que estamos hablando de casi alrededor de 30 millones de mexicanos en los Estados Unidos. Y 30 millones, Isidoro, 30 millones deciden una elección. Totalmente. Es un Estado. Ahora, pueden formar un Estado tranquilamente en los Estados Unidos. Claro. Entonces, la población mexicana en los Estados Unidos puede definir una elección presidencial, Isidoro, por un lado. Por el otro, estamos hablando de que Joe Biden tuvo la reunión con el presidente más popular. Fíjate, esto lo digo con mucho cuidado, porque ahorita voy a hacer unos matices, pero estamos hablando que López Obrador en su último año de gobierno es el presidente con la mayor aprobación que se tenga memoria, digamos, desde que se tiene el control y el registro del voto democrático, y luego por el otro lado, desde que se hacen, digamos, valoraciones en cuanto a la aceptación, a la aprobación del primer mandatario
en el país, López Obrador es quien hasta ahora se mantiene como el presidente más popular de la historia reciente de nuestro país. Por supuesto que también hay que decirlo, es el presidente que más detractores y personas que no lo quieren también acumula. Es decir, es un presidente que lo quieres o no lo quieres, pero no te es indiferente. Y que quienes no lo quieren muchísimo, o sea, no tanto a las estadísticas, sino a la intensidad de su no querer. Entonces, es un tipo muy popular, con los niveles de popularidad muy altos, pero por el otro lado, las personas que no lo quieren mucho. Yo no me atrevería a manejar la palabra odiar, pero a veces pareciera que quienes no lo quieren llegan a esos límites de las relaciones humanas. Entonces, estando frente a un presidente muy popular, con una fuerza, digamos, y una incidencia muy grande en un sector muy importante de la población norteamericana, porque los mexicanos, ya estando ahí, muchos de ellos pueden votar y pueden inclinar la balanza hacia un lado, pues por supuesto que los presidentes de los Estados Unidos pues tienen ciertas precauciones, cierto tacto para tratar con un líder como el actual presidente de México, que tiene niveles históricos de aprobación. Y esto se vio hace algunos meses cuando algunos senadores republicanos estaban pugnando por declarar como grupos terroristas a la delincuencia organizada en México, y en esa discusión, en esos análisis, lanzaron una serie de calificativos hacia México. Bueno, el presidente López Obrador dijo algo que pudiera revelar esto que te estoy diciendo. Dijo, bueno, si siguen en esa postura, vamos a tener que pedirle a nuestros mexicanos allá en los Estados Unidos que no voten por ese partido. Oh. Y bueno, pues finalmente está demostrado que aunque no sería una situación definitiva, porque no todos, digamos, no por ser mexicano todos piensan igual, pues sí, estamos hablando de una situación, de una fuerte incidencia de las preferencias del pueblo mexicano allá en Estados Unidos hacia lo que pudiera ser la opinión de su presidente de la República. Entonces, por ahí va todo esto, mi querido Isidoro. Ahí está, bien, Abel, la verdad que muy completo el informe. De verdad, nos quedan un montonazo de temas en el tintero, pero ahora te despedimos con un tango, porque tenemos nuestro último bloquecito y a las horas 16 entregamos prácticamente ya el programa. Así que ha sido un placer, un gusto, y charlamos como siempre en la semana, porque realmente la actividad cultural es muchísima y de verdad no hubo tiempo, pero el próximo sábado seguramente vamos a comentar todo lo que tiene que ver con el concurso poético y demás. Sí, decirles, mi querido Isidoro, que estamos en sabersinfin.com, en el portal, así tecléele allá en su navegador, sabersinfin.com. Si quiere seguir nuestras transmisiones, estamos en Saber Sin Fin TV en YouTube, Saber Sin Fin Com y Saber Sin Fin Portal en Facebook. También decir, Isidoro, que el día miércoles de esta semana que concluyó, recibimos el abanderamiento con la bandera de Argentina para que esté presente en todos nuestros eventos culturales. Y fue para nosotros un honor ahora poder llevar en nuestros eventos a la bandera de México y a la bandera de Argentina, pues es una de las naciones en donde estamos debidamente representados con nuestra coordinadora nacional, la maestra Aurora Olmedo, allá en Mar del Plata, y acompañada de mujeres muy valiosas como
Mariela Perufo, como Esmeralda Longi Suárez, y de compañeros como Luisito Epul, como Raúl de Alexandro, en fin, una serie de intelectuales, artistas, escritores, gestores culturales argentinos, con los cuales traemos hasta México el talento y el sentir de esas tierras. Hasta pronto, mi querido amigo. Hasta pronto, un honor para nosotros también, y te despedimos con Yo soy el tango hecha mujer, cantado por Claudia Alfano. Yo después te mando la grabación. Muchas gracias. Gracias, amigo. Chao, chao. Chao, chao.